pero a mí me dejaron, si mal no recuerdo, una invitación en mi oficina de la Asamblea por teléfono que decía que me invitaban a un culto de acción de gracias porque yo pertenezco a esa iglesia. Pero usted decía que no pudo identificar que habían pandilleros. No, ¿cómo? pandilleros no vi yo. Pero era gente del culto que usted afirmó que tenía mucha cercanía. No, yo no tenía mucha cercanía con esa iglesia. Yo conozco al pastor, yo me reúno en otra iglesia, pero... ¿Pastor que estaba ahí? Sí, el pastor Valdés es amigo mío desde hace un tiempo, antes de ser pastor. Pero usted no llegaba, ¿no se recuerda qué día era esa reunión? No, pero era día de semana. O sea, usted no llegaba a una reunión normal de culto de domingo. No, era un culto de acción de gracias que se puede hacer en cualquier día de la semana. ¿Y con cualquier candidato a diputado, perdón, a presidente de la República? Bueno, lo invitaron a él, ahí habría que ver qué dice el pastor, por qué lo invitó. No, usted fue por una cuestión de culto, claro, no fue por una cuestión de su partido Arena, ni por el señor Norman Quijano, amigo suyo, candidato también que iba a una segunda vuelta, que había perdido la primera. O que había ido, ajá, sí, ¿me entiende? Era normal, un culto de acción de gracias. Hay algo que no me calza muy bien, porque, bueno, usted menciona que fue un mero culto, pero usted fue un acto político, fue citado o llamado a la Asamblea como diputado. Y usted inmediatamente accede a esa invitación para ir ese día a un culto donde también se presentó un candidato político a la presidencia. El señor, perdón, una pregunta aparte. ¿El señor Norman Quijano también era parte de esta iglesia? No. Pero usted fue en calidad de amigo del pastor, dice. Yo fui porque me invitaron a un culto de acción de gracias y yo sí creo en los cultos de acción de gracias. Sí, no, eso está bien, es la fe que usted tiene. Pero fue también acompañando, usted sabía que era su amigo y el candidato a presidente. Yo sabía que él iba a llegar. Entonces, le dieron la palabra, incluso me dieron la palabra a mí en el culto. Después le dieron la palabra a Norman. Le hicieron unas cuantas preguntas de su plan de gobierno. Y así fue. Y después cerraron el culto y terminaron haciendo la oración por él. Sí, realmente nos parece muy curioso como comisión el hecho de que no recuerde hechos que se relatan en el requerimiento fiscal, en los cuales un sujeto de apodo Noé lo vincula directamente con las reuniones que se tuvieron. ¿Usted sabe si el pastor Nelson Valdés era o fue miembro de Arena? Perdón, sé que estuvo en Arena, pero no sé si era miembro afiliado del partido, pero sí llegaba a reuniones del partido como abogado, incluso participaba en algunas consultas que se hacían a donde se usaba o se utilizaban los servicios de abogado, él llegaba a ayudar. ¿Qué razón tendría este sujeto, entre comillas, Noé, de certificar que usted llegaba a que los acuerdos que Norman Quijano adquiriera se cumplieran? No tengo idea, ahí habría que preguntarle a él, porque la verdad es que varias cosas de las que yo he leído ahí no son ciertas. No. Termina el culto de acción de gracias. ¿Qué sucede después? Dijeron en la iglesia que habían preparado un almuerzo, creo que eran panes con algo. Pusieron un par de mesas. En una que estaba ahí se sentó el candidato, se sentó su gente de campaña, se sentó el pastor y algunos otros pastores. Generalmente los que se sientan en esas mesas son los pastores. Y pusieron unas para las otras personas que también estaban almorzando ahí. Yo me sentí un momentito en ese y como digo, yo tenía que salir, me despedí y me fui. ¿Se mantenían las personas que habían estado en el culto de acción de gracias en ese momento? Casi todas porque estaban almorzando. En la mesa que se sentó el candidato, ¿qué personas se sentaron? Estaban los principales pastores de la iglesia y estaba su jefe de campaña, estaba Norman Quijano, estaba el pastor Valdés y otro de los pastores principales de ellos, que no sé los nombres, solo conozco al pastor Valdés. Ellos fueron los que se sentaron juntos. Usted hablaba al inicio sobre algunos pastores que estaban siendo preparados para ir a las cárceles. ¿Puede usted negar que esos pastores pudieran haber tenido algún vínculo con pandillas? De hecho, lo tuvieron en algún momento porque era jóvenes rehabilitados. Entonces eran expandilleros, o por lo menos así. ¿Usted puede dar fe de eso, que eran expandilleros o se los presentaron a usted como expandilleros? Nos presentaron a esas personas como expandilleros y nos dijeron que habían sido rehabilitados, que estaban recibiendo clases de
de religión, de la Biblia, para ir a las cárceles a hablarles de Dios a los reos y que se pudieran abandonar. ¿Usted cree que el culto fue una fachada para encubrir una negociación ilícita entre políticos y pandilleros? No. No creo. Yo vi uno que cuando yo estuve ahí, lo que él habló fueron, vamos a ver, de $100 millones para reinserción de miembros de pandillas que querían abandonar las pandillas y para poner centros de rehabilitación que ya se estaban usando en algunos municipios que después los abandonaron. De personas, usted estaba sentado en esa mesa. Me senté un momentito para despedirme porque yo les había dicho que me tenía que ir e incluso ni pude almorzar ahí, pues porque tenía, no me recuerdo qué día era, no sé si era lunes, y yo tenía comisión por la tarde, pero yo les dije que me tenía que ir. Cuando un diputado es asignado a una comisión, se empapa en esa materia, porque es un deber del diputado. Es decir, usted, al ser parte de la Comisión de Seguridad, conocía en primera persona cómo estaba la situación del país con respecto a la seguridad. De hecho, ha mencionado que fue uno de los que habló públicamente de la tregua entre pandillas en el gobierno de Mauricio Funes. En ese sentido, el requerimiento fiscal determina que en esta reunión se establecieron algunos beneficios que se les iban a proporcionar a las pandillas. Y entre ellos, la derogatoria de leyes fundamentales para flexibilizar en el tema de seguridad algunos elementos que en ese momento estorbaban a las pandillas. Usted era el enlace adecuado porque representaba la Asamblea Legislativa y era diputado actual. A usted, el señor Norman Quijano, en alguna ocasión le habló sobre algún tipo de beneficios que él pretendía darle a grupos criminales. No, jamás. Los cultos de acción de gracia, usualmente en las iglesias, usted está consciente que los hacen por la noche o por la tarde. Cuando usted dice que después del culto al que usted compareció, se fueron al almuerzo, está aceptando que ese culto especialmente y precisamente fue por la mañana. A mediodía, entiendo yo que era. Cuando llegamos ya había comenzado. Cuando yo llegué con el muchacho que me manejaba ya había comenzado. ¿Almorzaron tarde entonces? Almorzaron tarde. Cuando usted se refiere a la hora de almuerzo, ¿aproximadamente qué hora era? Tal vez la 1:15. Es decir, el culto usualmente dura, un culto cristiano, entre 1 hora o 1 hora y media, pero en esa ocasión llegó tarde, ya había iniciado aproximadamente a las 11 de la mañana. No, es que a mí me dijeron que llegara a mediodía. O sea, que a las 12:15 estaba yo ahí. ¿El culto para qué hora estaba programado? Eso sí no me recuerdo. Sé que No era de mediodía. su interés el horario del culto, que es a lo que usted se dirigía. No, la cosa es que fue hace 7 años y para mí era una cosa normal. Si yo hubiera sabido que iba a pasar todo esto y que me lo tenía que grabar y apuntarlo, tenga por seguro que tuviera todito aquí, pero yo me recuerdo que era mediodía. Ok. Cabe esclarecer, pues por eso le consultaba si estaba consciente de que esos cultos, usualmente la población lo sabe, respetamos mucho, a la iglesia evangélica hacen sus cultos de acción de gracia por la tarde o por la noche. Es importante ese insumo porque es una valoración que nosotros debemos tomar y aportar a la comisión, que definitivamente fue un culto organizado y preparado para otros efectos y no para los que se pretendían. Es más, señor Angulo, usted está consciente que el señor Quijano necesitaba aproximadamente 500,000 votos para poder remontar en la segunda vuelta, ¿es así? Sí. ¿Cuántas personas habían en ese culto, me dijo? 25, 30. 25 o 30. Un candidato presidencial asistiendo a un culto donde solo habían 25 personas cuando era necesario remontar con 500,000 votos, también es un dato curioso por el cual llegaron candidato presidencial, funcionarios y definitivamente estamos esclareciendo el propósito real de esa reunión. Señor Angulo, según consta en requerimiento fiscal, en el mes de marzo del 2014, donde usted se presentó a esa reunión en la que llegó con el señor Norman Quijano, ¿realmente cuál era el propósito suyo para esa reunión? Acompañar al candidato al culto, conocer la iglesia que me habían invitado a conocer. ¿No era realmente lo que manifestó en las preguntas anteriores que era por su afinidad con el pastor? Por su afinidad con el pastor. Usted manifestó que llegó a ese culto y fue Sí, invitado claro. por la afinidad que tenía con el pastor. Sí. Pero acaba de manifestar que usted llegó a esa reunión por acompañar al candidato presidencial. Y por conocer la iglesia, le dije. La iglesia del pastor No, que me había invitado. no es lo que usted acaba de decir, que fue pero para acompañar al voy candidato por presidencial. acompañar a Norman Quijano y conocer la iglesia que me habían invitado. Y lo puede revisar en la grabación si quiere. Ok. Durante muchas veces usted ha visto como ejemplo a la alcaldía de Ilopango
que era una de las que gozaba de los programas para poder tener apoyo a las pandillas, a los familiares. Usted siempre manifestó que era muy importante que este tipo de municipios fueran libres de violencia, ¿es así? También usted piensa que la reinserción para miembros de las pandillas es un mecanismo para poder tener libertad en el movimiento, en la incorporación a la vida socioproductiva, ¿es así? Sí, Esa es parte de lo que manifiesta en el requerimiento fiscal clave Noé, donde dice que son las palabras que usted manifestó en esa reunión. ¿Eso es cierto? pues no, ahí no lo dije. Pero usted acaba de decirlo. Sí, es mi tema. Pero cualquiera me puede ver en una comisión a mí a través de la televisión en cualquier momento. Textualmente. Y lo dije 10,000 veces en la asamblea. Textualmente le leí la declaración del señor Noé en el requerimiento fiscal, señor Angulo. Por eso, pero ¿y eso cómo no lo entiendo? Esto Entonces, puede ¿cuál es el fondo? esto puede dar soporte entonces que las demás declaraciones que da el señor Clave Noé también son verídicas de su participación en esa reunión. Cuando uno lo manifiesta públicamente y saben que uno piensa así, pueden ver cualquier declaración mía en los periódicos, cualquier gente sabe que yo puedo decir eso. ¿Usted está afirmando entonces que el requerimiento de la Fiscalía miente? Miente el testigo, no el requerimiento, porque yo no hablé de eso ahí. Miente el testigo. Yo no he dicho que la Fiscalía. Pero usted le da más validez a un testigo criteriado que ha matado en este país que a una gente que era diputado. Yo no. Le doy validez a las palabras que usted dijo en Sí, esa reunión y que me acaba de es que usted ratificar me cuando preguntó textualmente algo. le he dicho que las dijo y usted dijo que sí. Es lo único que yo estoy remitiéndome y es un aporte que estamos haciendo a esta comisión que ellos van a valorar para que se dé o no la Ok. formación a causa del señor Norman Quijano. Señor Angulo, ¿cuál fue su participación directa con el señor Norman Quijano en su planificación de seguridad en su campaña? Ninguna. Es decir, a pesar que abanderaba el tema de seguridad dentro del órgano legislativo, el COENA jamás tomó en cuenta sus puntos de vista con temas de seguridad. Nunca. De acuerdo a lo Jamás, establecido. Solo le voy a aclarar algo. Jamás a mí Norman Quijano me dijo que le olvidaran un plan. Jamás me llamaron para que me sentara a hacer un plan de gobierno. Nunca, ninguna vez. Y aún así quiso llevarlo a conocer la iglesia donde usted tenía afinidad con el pastor. Pero nunca me invitaron. Ellos tenían su equipo y yo no formaba parte del equipo de campaña. Usted era un hombre tan cristiano que a pesar de que nunca lo involucraban en sus temas que abanderaba, decidió llevarlo a la iglesia donde tenía el pastor afín a usted. No, es que yo no lo llevé. A Norman no lo invité yo, discúlpeme. A Norman lo invitaron directamente de la iglesia. Yo no he invitado a ningún lugar a Norman Quijano. Usted manifestó que quiso acompañar al candidato presidencial. Pero usted me dijo que yo lo había llevado y yo ni siquiera llegué con él al lugar. Cuando usted se encontraba en el lugar y deciden hacer una reunión privada, ¿por qué no se fue inmediatamente después del culto, que es a lo que usted llegó? Porque no hubo ninguna reunión privada. Estábamos a la hora que le sirvieron la comida, que yo me tenía que ir, me senté un momento, pero estaba en una mesa dentro del mismo salón grande. Nadie se ha reunido, por lo menos yo no lo vi reunido con nadie en privado. ¿Cuáles Ni fueron las siquiera 5 directrices que el COENA le dio a usted respecto a la intermediación que iba a hacer con las pandillas? ¿Cómo, perdón? ¿Cuáles fueron las directrices que el COENA le dio a usted para la intermediación que iba a hacer con las pandillas? Ninguna. A mí nadie me da directrices de negociar con nadie. ¿Cuál fue la participación específica de Norman Quijano en la reunión en la que usted llegó y en la que usted habló también de sus temas de seguridad? Bueno, yo lo que oí fue que estaba hablando de su plan de gobierno que tenía 100 millones para rehabilitación y que iba a involucrar a las alcaldías. Como era tan importante el tema de seguridad para usted, que además representaba en la Asamblea Legislativa esos temas y que además representaba el candidato presidencial del partido que usted también representaba como funcionario, ¿nos podría hablar un poquito más de cuál era ese plan de gobierno del señor Norman Quijano? No sé, no lo conozco. Pero sí recuerda aquellos spots publicitarios cuando él manifestaba que iba a combatir a las pandillas. Sí, pero eso no es su plan de gobierno, ese era un spot que salía en la televisión. Entonces, el tema de seguridad a usted no le importaba tanto como dice. Pues no sé por qué dice eso, si me explica. Porque pertenecía a la Comisión de Seguridad y Combate Sí. a la Narcoactividad. Sí. ¿No pensaban trabajar de manera articulada con el partido o el presidente del partido que usted representaba en ese momento? No. Por eso yo nunca quise estar en el COENA y lo dije, nunca tuve un cargo partidario, porque yo era diputado.
no era funcionario de gobierno y nunca quise mezclar el funcionario de gobierno, nunca quise mezclar a los candidatos a la presidencia, nunca quise mezclar nada que no fuera la Asamblea Legislativa. No fui ni siquiera director municipal ni departamental. No me gustaba mezclar los candidatos ni el partido con el trabajo de los diputados. Y cuando le llamaron para invitarlo a ese culto, usted manifestó que fue porque iba a ir el candidato presidencial. ¿Por qué no decidió no ir si piensa como acaba de manifestarlo? Porque era un culto. Si me invitan a una fiesta, no voy a dejar de ir porque va a estar Norman Quijano. O si me invitan a oír un mariachi en una sede de arena, no voy a dejar ir porque va a estar Norman Quijano. Pero esa es actividad fuera del ámbito de la asamblea. No, fuera del yo le ámbito del pregunto partido. porque usted al inicio dijo que cuando llamó, decidió ir. ¿Por qué le dijeron que iba a llegar el candidato presidencial? Yo no dije que decidí ir por eso, y puede revisar la grabación. Yo lo que dije fue que me hablaron y me dijeron que iba a ir el candidato, que iba a asistir. Yo Pero no si le no dije, le gusta mezclar todos los temas de sus valores, de sus principios, con su trabajo, con la política. ¿Por qué si sabía que iba a estar el señor Quijano ahí no decidió usted quedarse? ¿Quiere que le conteste de verdad? Porque Dios Debe vale contestar más, con la verdad. Dios vale para mí más que cualquier candidato. Y yo fui ahí porque creo en Dios. Y fui ahí porque me invitaron a un culto. Y fui porque tengo derecho a ir a una iglesia. Y nadie me va a decir que porque fui. Entonces yo fui ahí que porque fue que usted no esté en contra. Yo fui porque amo a Dios sobre todas las cosas y fui a un culto. Y fui porque me invitaron, no porque Norman Quijano iba a estar ahí. Porque a mi iglesia no va Norman Quijano todos los domingos. Siendo una fecha tan importante, un culto de acción de gracias en época de campaña, donde habían 25 personas, en la que usted era funcionario, ¿recuerda cuál era el tema del cual el pastor habló en el estudio bíblico? Es que no era estudio bíblico. No era estudio bíblico. En primer lugar, yo llegué, y lo dije desde el principio, yo llegué cuando estaba el culto iniciado. Después, cuando entré yo, y después entró Norma, porque yo llegué primero, no llegamos juntos. Usted manifestó antes que había llegado cuando el culto había terminado, ahora dice No, que no, cuando no, ya no, había no, no. iniciado. No. ¿Cómo es entonces? ¿Llegó cuando había terminado o cuando había iniciado? Sí, llegué cuando había iniciado. Nunca he dicho que el culto había terminado. Jamás. No hubiera entrado. Nunca dije que cuando había terminado. Usualmente en los cultos primero son las alabanzas, etcétera, y luego se habla de la palabra de Dios. ¿Recuerda cuál fue el mensaje del pastor en ese momento? ¿No? No No era me voy a tan acordar. importante su pasión para No, Dios como es que- recordar esa palabra. ¿Y usted se acuerda el 27 de agosto del 2005? ¿Por qué fue al culto, fue a la iglesia? ¿Se acuerda del sermón del Padre o se acuerda del culto? ¿Verdad que no? El problema Porque es que yo no para estoy mí- como testigo, sino Sí, que no, usted. yo le estoy haciendo esto porque para mí en ese momento era un día más. Yo fui, pero no me voy a acordar, 7 años después, ¿de qué habló el pastor en su culto ese día? Cuando a mí eso me quedó atrás, hacía tiempo, ya ni me acordaba dónde había sido la reunión cuando comencé a ver esto. Nadie se va a acordar de un culto de 7 años, que es lo que habló el pastor. Entonces no recuerda lo que Norman Quijano le dijo a los pandilleros que se encontraban en esa reunión. Sí, le habló de $100 millones, lo demás no me recuerdo, $100 millones, porque habló de la rehabilitación y yo oí una vez que estaba hablando de eso en la tele, sabía que ese era parte de su plan de gobierno. Entonces no recuerda lo que Norman Quijano le dijo a los pandilleros que se encontraban en esa reunión. Sí, le habló de $100 millones, lo demás no me recuerdo, $100 millones, porque habló de la rehabilitación y yo oí una vez que estaba hablando eso en la tele, sabía que ese era parte de su plan de gobierno. Entonces está aceptando que eran pandilleros los que estaban ahí. No, yo no he dicho eso. Acabo de preguntarle si se recuerda qué le dijo a los No, pandilleros. pero es que como lo han dicho varias veces, yo ya dije que ellos eran rehabilitados. Si los quieren tomar como pandilleros, que es parte del problema del país, esa es otra cosa. Pero ellos eran pastores y iban a ir a las cárceles a predicar. ¿Recuerda cuál era el presupuesto general de la Nación como diputado de la Asamblea Legislativa en el 2014? No. ¿No? No más preguntas, presidente. Gracias, fiscal. Tiene la palabra el fiscal Walter Cotto. Gracias, presidente. Usted estuvo... Le voy a hacer una serie de preguntas a las cuales voy a necesitar que usted me vaya respondiendo. No obstante, ya le hayan preguntado con antelación sobre ella. Sí. Si usted puede responderme con un sí o con un no alguna pregunta que yo le haga, sería excelente. Y si le pido que usted se extienda, pues también se extiende. Usted estuvo en el Partido Arena desde 1997, ¿verdad que sí? No, No. yo ¿Desde estuve cuándo en el estuvo usted? Partido Arena. Yo fui el fundador más joven del Partido Ok, Arena. ¿desde qué año estuvo ahí?
Del 80. Del 80. Y en ese entonces ya estaba el señor Norman Quijano en el partido. No. No. Usted manifestó que usted era amigo del señor Norman Quijano. Sí, nos conocimos hace tiempo. Porque ¿Cuánto tiempo se conocieron yo con era él? regidor de la alcaldía de San Salvador con el doctor Calderón Sol Ok. y él trabajaba en la alcaldía. No me recuerdo el año. Pero Tuvieron una muy buena amistad por años. no, muy buena Usted dijo amistad. que- No, yo le dije que era mi amigo. Ok. Pero yo tengo buenos amigos y tengo amigos. Norman es mi amigo, pero nunca hemos salido juntos a una fiesta ni hemos Gracias, salido. gracias. Ok. Usted no le desea mal a Norman Quijano, ¿verdad que no? No, Usted desea que este problema jurídico salga bien, ¿verdad que sí? sí. Y usted, si pudiese ayudar a Norman Quijano a que saliese bien de este problema, lo ayudara, ¿verdad que sí? Si no violara la ley, ¿Lo haría. hiciera, sí o no? Es que no le puedo contestar sí o no. Si usted pudiera ayudarle a esta persona para que salga de este problema que tiene actualmente, ¿usted lo ayudara, sí o no? Es que no le puedo contestar sí o no. ¿Lo ayudara, sí o no? No, no le voy a contestar sí o no, no puedo. ¿No lo ayudara? No lo puedo decir. ¿O si lo ayudara? Porque no es así de fácil. Usted siempre pregunta sí o no, porque uno no puede No, contestar entonces sí o no. extiéndase, ¿lo ayudara? Depende. Es como que yo le Usted ha venido preguntara, a ¿usted le va a ayudar a salir de la cárcel a aquel? ¿Sí o no? Y ve, si tiene que botar la pared, no le ayuda, pero No, si no le tiene estoy que preguntando no. eso. Me No, responde pero por favor yo lo que le estoy preguntando. No le ¿Lo puedo ayudara, sí o no? contestar ¿No lo ayudara? No le voy a contestar. sí. Presidente, tiene que responder las preguntas que se le hacen. Coincide con todo lo que yo he manifestado. ¿Cuál es? Si me dice Bueno, cuál es. le comento. Él dice y manifiesta que hubo una reunión Ujú. y que en esa reunión era una reunión donde estaban unos pastores Ajá. y que efectivamente en esa reunión que estaban unos pastores también estaban sujetos de pandillas. Estaban los rehabilitados, sí. Y usted ha dicho en esta comisión que un pandillero deja de ser pandillero hasta que muere. No, Por yo tanto, no dije, para usted, yo no dije eso. Yo no queda, dije eso. queda en audio que usted manifestó que un pandillero Sí, no lo dije en nunca ese. deja de ser pandillero, sino que hasta que muere. Si me deja explicar, ¿Es lo que dijo usted, sí o no? no. No, ok. Me Que quede deja sentado, expli- por favor, ¿me comisión, deja explicar? que él está contradiciéndose lo que ha manifestado, porque él manifestó claramente, con antelación y que quede en registro, que un pandillero es pandillero hasta No, no, que no. fallece. No dije eso. Entonces, en ese lugar habían pandilleros. ¿Me según deja su percepción. explicar? Si me Usted deja solo- explicar 2 minutos, yo le digo. Vamos a hacer con la siguiente pregunta. Bye. En ese lugar, entonces, ¿habían pandilleros, sí o no? Habían rehabilitados. Que eran pandilleros. Rehabilitados. ¿A usted le consta que eran rehabilitados? Bueno, fue lo que nos presentaron a nosotros. ¿Cómo ahí. le consta a usted que eran rehabilitados y no pandilleros? Estaban estudiando para pastores, estaban en la iglesia. ¿Usted Nosotros nos estuvo dijeron, estudiando con ellos? a mí me dijeron que eran rehabilitados. Usted ¿Quién me le dijo está que eran preguntando rehabilitados? ¿Quién le dijo si que eran no puedo, rehabilitados? si puede que no tenga razón yo con sean rehabilitados. Puede que no tenga razón, pero a mí ¿Quién así le me lo comentó a usted que eran rehabilitados? El pastor, la iglesia, eran miembros de la iglesia. Entonces dijeron, estas personas eran sujetos de pandilla. Eran, sí, así. Y está en Y esta están reunión. estudiando, están rehabilitados y están yendo a los penales a llevar la palabra de Dios. Entonces son personas que eran pandilleros. Sí, eran pandilleros. Como usted sabe, los pandilleros ya normalmente no andan con tatuajes, como usted lo dijo. No, ¿Verdad ya que sí? no usan. Ese es de los problemas que está Y pasando. que incluso andan con camisas manga larga. ¿Verdad que sí? Los que tienen tatuajes en los brazos, Y sí. que muchos también disimulan su registro pandilleril haciéndose a iglesias. ¿Verdad que sí? Puede ser, sí. ¿Sí lo sabe o no? No, es que no sé. Entonces usted no sabe con certeza si eran pandilleros los que estaban ahí. Podría ser, sí. Tiene razón. Entonces usted ha venido a mentir a esta comisión porque dijo que no eran pandilleros. No, es que no. Yo le digo lo que me dijo el pastor. Que Uno no de esos eran- pandilleros que estaba eran ahí, Pandilleros rehabilitados. uno de esos Señor pandilleros- Angulo, ¿podría al momento de responder acercarse un poco más al micrófono Ok. para efectos de que la población salvadoreña Ok. conozca su respuesta? Ok. uno de los pandilleros que estaba ahí manifiesta que usted estuvo en ese lugar. Yo he dicho que estuve en ese lugar. Concide, ¿verdad que sí? Claro, sí, yo estaba ahí. Concide que había una reunión con unos pastores. Ah, pastores. Ajá. Concide que llegó a esa reunión el señor Norman Quijano. Sí, Y concide que a esa reunión también llegó usted. sí. Por lo tanto, lo que dice el testigo Noé no es mentira, ¿verdad que no es mentira? En eso no. Cualquier gente que estaba ahí en la iglesia puede decir lo mismo y va a decir la verdad. Todos. Usted oculta algo. ¿Cómo? Usted no oculta nada a esta comisión. Jamás voy a ocultar algo. Yo digo lo que es. Sabe que usted está como imputado, según este señor Noé. Ajá. Le está atribuyendo funciones dentro del hecho delictivo. Bueno, pero eso es lo que él dice. Yo no he hecho nada, ni ahí dice nada de eso. Él dice justamente que usted llegó a esa reunión Ujú. y que ahí hablaron con respecto al negocio con las ¿Quién? pandillas. ¿Con quién? Ahí hablaron. ¿Con quién dice? Si gusta se lo leo. No, porque me dice con no sé quién del... En esa reunión, Ajá. usted puede dar certeza que no estaba el testigo Noé.
¿Verdad que no puede dar certeza? No, porque nadie, Sí, nadie entonces- sabe quién es Noé. Exacto. Entonces usted no puede saber si efectivamente estuvo ahí o no estuvo ahí. No. Pero el testigo Noé ahí tiene una grabación Ujú. donde Norman Quijano establece una preventa para las pandillas. Yo no lo he oído, pues. Ese el que tiene que contestar eso es Norma Quijano, no yo. Y donde usted está vinculado en esa negociación. Por defenderse usted podría mentir, ¿verdad que sí? No. Pues todos los indicios que se establecen dan fe de tiempo, lugar, modo y forma. Por lo tanto, usted estuvo ahí y estuvo negociando con las pandillas también, ¿verdad que sí? Yo estuve ahí en un culto. Y después se quedaron almorzando. Ahí no En había ese- negociación de ninguna naturaleza. De ninguna. En ese momento, se lo voy a leer a folio 33, Ajá. para cómo lo relaciona a usted y lo pone como imputado. Ah, ok. Y ciertamente en su momento se podrá mandar un oficio a fiscalía, porque debo entender que no hay ningún proceso con usted todavía, ¿verdad? Iniciado. No le han iniciado ningún proceso judicial, parece, ¿verdad? ¿Cómo? No le han iniciado ningún proceso judicial. Para nada. Ah, ok. Dice, el testigo Noé se refiere a que Norma manifestó que no se preocupara, que los 100.000 millones los tomarían del presupuesto general de la Nación en el año 2014. Luego Norman, el diputado Angulo y las demás personas se retiran del lugar. ¿Sí qué, perdón? Se retiran del lugar. Usted estaba en el momento que hizo esa propuesta, señor Norman, ¿verdad que sí? No estaba. Yo me fui más temprano. Pero sí usted habló de esos 100 millones de dólares. Yo nunca he hablado de 100 millones. Con respecto a la propuesta que había No. presentado en el plan. Habló Norman Quijano de los 100 millones de dólares. He dicho claramente. Pero sí Norman- hizo referencia a Norman Quijano de esos 100.000 millones de dólares, ¿verdad que sí? 100 millones. 100 millones. Claro. ¿Hizo referencia? Sí, porque era su plan de gobierno. Era dinero que le iba a dar a las alcaldías para rehabilitación y reinserción. Lo he dicho varias veces aquí. Entonces, todo es cierto, la reunión, las personas, el tiempo, el modo. Lo único, Sí. habló del dinero, lo único que usted no ha aceptado es que fue una prebenda para las pandillas. No, es que no, entonces. Pero sí habló del dinero No, Norman habló de su plan de gobierno. y habló de esos 100 millones. 100 millones de dólares. Habló de que en su presupuesto había 100 millones de dólares que Entonces, se iban a manejar a través de las alcaldías. Resumamos. Sí fue la reunión en el lugar. Sí. Sí habían sujetos de pandilla. Yo no lo vi. Había gente rehabilitada. Que usted no tiene certeza si eran o no eran. Sí, puede ser. Habían pandilleros. Usted no me puede decir que no. Pero usted no tiene certeza de que hayan sido Pero tampoco. sí hay un testigo que está manifiesto tal circunstancia, que forma parte de la estructura. O sea que usted le cree más a un criteriado que pertenece a las pandillas. Usted es de arena, Bueno, especialistas en mentir. ¿cómo? No oí. Sí en tiempo, Sí. sí las personas, sí se habló del dinero, No. sí habían pandilleros. Sí, pero es que eso de hablar Lo del único dinero, eso que de usted no hablar quiere del dinero, aceptar en esta- en primer lugar le voy a aclarar. Lo único que usted no quiere aceptar, yo estoy tomando la palabra, por favor. Perdón. Lo único que usted no quiere aceptar es que efectivamente ese dinero fue para negociar con las pandillas por créditos en las elecciones. No es cierto. Y esa parte No es cierto. es la que usted no quiere obviar. No, es que no fue así. Y eso Norman Quijano no lo dijo cuando estaban almorzando, que fue cuando yo estuve ahí. Lo dijo en el culto cuando habló, y lo dije aquí claramente, que dijo que habían 100 millones de dólares en su plan de gobierno que iba a ser manejado a través de las alcaldías y que iban a ser para reinserción y rehabilitación. Y lo vuelvo a decir, habló de su plan de gobierno, no habló de ningún dinero extra, ni habló de absolutamente nada más. 100 millones del presupuesto de la nación. ¿Le parece que en ese lugar donde habían pandilleros, donde habían exdelincuentes, usted estuviera hablando de extorsiones y de homicidios? ¿Cómo? Usted manifestó Sí, que al momento que correspondió hablar, sí. hizo mención de que tenían que haber más pruebas para poder meter a los pandilleros, porque no bastaba la prueba testimonial. No, Eso lo dijo. Yo no he dicho eso. Usted dijo que la prueba testimonial no era suficiente. Sí, pero yo no he dicho eso. Presidente, quede sentado en acta que justamente él manifiesta que no ha dicho tal circunstancia, no obstante lo dijo en esta comisión. De la forma que usted lo está diciendo, no lo dije yo. Usted manifestó, en palabras más, palabras menos, Es que las más y las menos son las complicadas. que efectivamente
no bastaba la prueba testimonial, No, yo no dije eso. sino que era Que necesario se tener baja- otro que elemento de prueba. lastimosamente dije, para llevar a alguien a la cárcel, solo se cuenta con la prueba testimonial en muchos de los casos, y por eso se caen casos. Eso fue lo que yo dije. Y eso le estaba exponiendo usted a las personas que estaban ahí, Eso lo he expuesto en la televisión yo. que eran personas y la que miran tenían pandilleros, la vínculos miran con ladrones, la miran, eso no es, que tenían vínculos con pandillas. pues eran rehabilitados, yo estaba en un culto. Y sobre eso le estaba hablando Claro usted. que sí. ¿Le parece lógico a usted Me esa parece intervención? toda la lógica del mundo, porque ahí la mayoría de gente que había era gente del culto. Y lo he dicho, lo decía en televisión. Y expandilleros. Yo lo decía en televisión. Entonces, al final es lo mismo. ¿Le parece O lógico peor. hablar sobre tal tema en esa Sí, reunión? sí, porque en primer lugar era mi propuesta mejorar eso como diputado. Y muchas veces, yo no sé si ustedes salen al territorio, pero en el territorio uno habla de presupuesto, habla de eso y allí no hay pandilleros. Normalmente, cuando usted sabe un lugar con circunstancias, trata de evitar temas que pueden ser controversiales. Y usted en ese tema, hablarlo es ilógico. Usted no está mintiendo. Porque Una prueba. La palabra a los fiscales. Muchas gracias, presidente. Vamos a solicitar a esta digna comisión la incorporación de un elemento de prueba que va a establecer la existencia y participación de el señor Angulo y específicamente del que se está presentando el antejuicio, el señor Norman Quijano. Pero previo a poder hacer tal circunstancia, quiero hacer manifiesto, presidente, que en el transcurso de este interrogatorio denotamos varias circunstancias que voy a hacer una pequeña narración. Lo primero es que efectivamente ha manifestado de manera clara que la reunión fue a eso de las 12 del mediodía y que efectivamente él sale de esa reunión un poco 1 de la tarde y se dirige justamente, a palabras de él, a la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Asimismo, hace mención que él se encuentra también en la Comisión de Derechos Humanos y Justicia y por último hace mención que también estaba en la de Juventud. Sin embargo, ha quedado en audios, y quiero que quede por sentado, que él manifestó de manera clara, contundente, que efectivamente él se retire de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Quiero hacer mención que, según la documentación que vamos a solicitar a la digna comisión, esta comisión efectivamente no sesionó en el mes de marzo del año 2014. Y esa es la fecha exacta de la realización de la reunión, es decir, que fue en el mes de marzo. Y que efectivamente la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, anexo a que no sesiona solamente una vez en el mes, el señor Angulo no se presentó a dicha comisión, sino que presentó un suplente. Por lo tanto, como siendo un elemento que en el camino se ha encontrado, solicito, presidente y digna comisión, que se tenga por incorporado un nuevo elemento que ha sido dentro del interrogatorio un hallazgo nuevo y para tal que se incorpore al presente como un elemento nuevo de prueba, que se presente el formato correspondiente con respecto a la gerencia de operaciones legislativas, donde nos da certeza que efectivamente la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad no se reunió en el mes de marzo y que la única vez que se reúne no estuvo presente el señor Angulo.